RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 10 de octubre del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes en la redacción, Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quienes tendremos el placer de acompañarles, Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Buenos días. Buenos días. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Tilo. Así es el 3456. Tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. El caso de Fernando Albán ha trascendido a nuestras fronteras, ayer toda clase de reacciones, incluyendo de la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que calificaba como monstruosas las condiciones de reclusión en nuestro país. Bueno, familiares de Fernando Albán aseguran es un crimen del gobierno, gran titular del diario El Nacional. De esto se debatió ayer ampliamente en la Asamblea Nacional, le rindieron honores en el Capitolio Federal y en la parroquia universitaria. La Asamblea Nacional, organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional coinciden en exigir una pronta investigación imparcial, independiente, con participación de expertos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habrá que ver si el gobierno lo permite, tomando en cuenta que ha guardado absoluto silencio luego de las versiones contradictorias que se dieron y que también han generado preocupación en la comunidad internacional. A propósito de lo ocurrido, dice el diario Nacional, Manuel Oslo, cuñado de Fernando Albán, declaró a nombre de la familia que ellos consideran que el concejal lo lanzaron o lo obligaron a lanzarse, pero que no fue una decisión suya. Era una persona ecuánime, nunca habría hecho eso. Manifestó que el informe forense no es creíble y genera muchas suspicacias. De hecho, ayer se manejó una versión en la Asamblea Nacional, y de eso probablemente conversaremos con nuestro invitado. Decía el diputado Juan Miguel Mateos que tenían información acerca de las torturas que le habrían practicado a Fernando Albán, torturas que de corroborarse coincidirían con el informe de expertos que ya está en la Corte Penal Internacional, que ayer fue promovido, por cierto, por la Asamblea Nacional. Allí es un informe que hemos recomendado leer. El Instituto Casla documenta, las torturas en el SEBIN. Un caso específico habla de múltiples descargas eléctricas, cabeza, brazos y codos, asfixia de bolsas plásticas, golpes en el abdomen provocando el desmayo de los detenidos. En fin, de comprobarse que esto ocurrió con el concejal Fernando Albán, bueno, se trata de una práctica, o sería una práctica reiterada. Insistimos, se pronunció Naciones Unidas, la Unión Europea, Federica Mogherini, alta representante del bloque para política exterior, instó al gobierno a realizar una investigación rigurosa sobre la muerte del concejal. El gobierno de Brasil, el canciller de España convocó al embajador de Venezuela para pedir explicaciones, el Grupo de Lima. En fin, es un caso que ha consternado absolutamente a la comunidad internacional, y esta violación reiterada de derechos humanos se suma la crisis económica que nos ubica en una inflación de 10 millones% para el próximo año. De esto y más hablaremos con Juan Andrés Mejía, ya nos acompaña, él es diputado a la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular. 1 millón de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María. Estoy con ustedes. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo inicié la conversación a partir del debate del día de ayer. Diputados, si se comprueban estas denuncias gravísimas que hacían durante la sesión, es decir, la información que manejan acerca de las torturas que habrían practicado a este dirigente político, sería el último eslabón de una larga cadena de hechos documentados que ya reposan, por cierto, en la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, primero que nada, pues por supuesto nuestras condolencias con su familia, con
los amigos de Primera Justicia. Y bueno, es un hecho que afecta a todo el pueblo de Venezuela, que quiere un cambio, el pueblo de Venezuela que no comparte esta crisis que estamos viviendo todos, que no es solamente social, que no es solamente económico, sino también es política cuando vemos eventos como este. No es algo que debe consternarnos, es algo que no debe pasar por debajo de la mesa como un hecho más, porque la gravedad de lo que hemos visto en los últimos días, la reacción de quienes hoy están en Miraflores, pues es algo que nosotros debemos analizar y ver con mucha cautela. Fernando Albán era una persona absolutamente íntegra, una persona de mucha fe, muy vinculado a la iglesia en el sentido de que participaba en todos los eventos que ahí se organizaban. Y bueno, fue detenido de forma arbitraria. De ahí comienza un conjunto de eventos que terminan con su asesinato. Fue detenido y culpado de manera inmediata, sin ningún tipo de prueba. No hubo elementos, no hay un video que lo incrimine, ni siquiera producido. No hay absolutamente nada que determine que Albán tenía algún tipo de vinculación con ningún acto delictivo de ninguna manera. Aún así, desde el momento en que lo detienen, lo tildan de terrorista, lo tildan de culpable de los hechos del 4 de agosto, y por supuesto ahí comienza una presión sobre un individuo que es absolutamente inocente. Su abogado, que pudo conversar con él el día domingo, 7 de octubre, bueno, nos decía que Albán estaba tranquilo, que Albán estaba sereno, por supuesto preocupado, pero que en ningún momento mostró signos de desesperación, de depresión, ni mucho menos, ¿no? Luego, pues, Albán es llevado sin ningún tipo de protocolo, sin información, al centro de reclusión del SEBIN. Y bueno, ahí la verdad es que cuando nos enteramos de su muerte, hay cosas que aún no tienen explicación. Normalmente las personas que van a ese centro de reclusión en Plaza Venezuela son detenidas en el sótano de esa instalación. ¿Cómo es que Albán estaba en el piso 10 de ese edificio? Luego, si están bajo la custodia de organismos de seguridad, bueno, lo lógico es que estos organismos de seguridad pues lo acompañen permanentemente. Ahí, más allá de lo que cada quien crea que ocurrió, porque la verdad es que lamentablemente en este contexto es difícil tener todos los elementos, porque quienes deben hacer la investigación son principalmente los culpables de lo que ha ocurrido. Más allá de lo que cada quien piense que pasó, lo que es absolutamente cierto, y es lo que ha dicho toda la comunidad internacional, gobiernos en todo el mundo, el cuerpo diplomático, es que no solamente la legislación venezolana, sino la legislación internacional establece que la responsabilidad del Albán es del Ejecutivo, es de quien lo tiene detenido. Y eso hoy llama la atención porque ninguno de los altos funcionarios del Ejecutivo, más allá de Reverol, ha hablado sobre este caso. Maduro ha salido en alocuciones en las últimas horas, pero se ha negado a hablar sobre un hecho tan grave y tan delicado como la muerte, el asesinato de un concejal electo, nada más y nada menos que la capital de la República. Y luego también uno se pregunta cómo es que quien debe investigarlo, es decir, en el contexto en el que estamos, donde la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta ha nombrado a un supuesto fiscal que supuestamente debe investigarlo, bueno, ese supuesto fiscal, sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de procedimiento, ya determina que lo que ocurrió fue un suicidio, y que lo que hay que investigar es cómo fue el suicidio en todo caso, es decir, con qué elementos Tarek William Saab llega a esa conclusión sin ni siquiera haber comisionado un fiscal, sin ni siquiera haber ido hasta ese lugar. ¿Es que acaso en la prisión de máxima seguridad de Venezuela no hay cámaras, no hay evidencia que permitan saber qué fue lo que ocurrió? Bueno, ahí hay muchísimos interrogantes, pero lamentablemente pues lo que comentaba el diputado Mateus ayer y lo que hemos venido conociendo por vía de terceros es que aquí ocurrió un hecho absolutamente irregular que terminó con la vida de Fernando Albán de una manera abrupta, que en ningún momento se trató de un suicidio, y que lamentablemente pues quienes son sus responsables hoy intentan encubrir los hechos. Pero es que además yo agregaría lo siguiente, diputado, la comunidad internacional, bueno, le preocupa y mucho las contradicciones iniciales de las fuentes del gobierno. En tanto el fiscal habla de, esta decisión que supuestamente tomó el dirigente político en el baño
del piso 10 del SEBIN. El ministro de Interior dice que los hechos ocurrieron desde la sala de espera de esta instalación y, según ha trascendido información extraoficial, es muy complicado que eso efectivamente pasara, con lo cual genera mucha más preocupación a la comunidad internacional por la actitud que han asumido inicialmente las autoridades. Correcto, y bueno, hay algunas personas, dirigentes políticos, como el caso del diputado Rosmi Mantilla, que han estado detenidos, que han estado recluidos en estos centros, bueno, dicen que es imposible que algo como esto hubiese ocurrido, que en primer lugar, estos dos espacios, una sala de espera y el baño, quedan en lugares extremadamente opuestos, es decir, es imposible que las dos versiones se contradigan como lo hicieron, que además los baños de esas instalaciones no tienen ningún tipo de ventana, no tienen ningún tipo de acceso. Bueno, y ahí lo que se demuestra es simplemente que lo que ha habido es un encubrimiento de unos hechos que son mucho más graves de lo que el gobierno pretende decir en este momento. Ayer también escuchábamos a algunos diputados que vienen de las filas del oficialismo, que hoy pues ya no lo están, hablar también de lo que significa el pasado de nuestro país, pasado que le ha servido a quienes están hoy en Miraflores para justificar muchos de los actos que han cometido, para justificar su permanencia en el poder, incluso para hablar de venganza. De alguna manera, bueno, hoy ellos se comportan mucho peor de lo que han denunciado ocurría en años anteriores, durante los gobiernos de la democracia. Así que es algo realmente lamentable. Yo, bueno, debo decir que no solamente es algo que indigna, sino que es algo que también entristece, pero que esos sentimientos debemos convertirlos en acción, que no podemos permitir que esto deprima más a un país que ya está sumamente frustrado, que no podemos permitir que esto atemorice a una población que quiere un cambio y que en buena medida el gobierno también, de alguna manera, o al menos algunos de sus elementos, porque a mí, María Alejandra, si algo me queda claro es que esto no necesariamente es una acción coordinada por todos los entes del gobierno, que aquí hay actores que actúan de manera libre. Y bueno, eso no le quita responsabilidad a nadie, por supuesto, pero yo no dudo que hayan quienes en medio de esto también lo que buscan es atemorizar, es intimidar aún más a la dirigencia política y al pueblo de Venezuela, y eso no lo podemos permitir, porque si eso ocurre, si nuestra reacción ante esto es, bueno, de entristecernos, de preocuparnos aún más, que es natural, bueno, entonces habrán ganado quienes hoy quieren perpetuarse en el poder realizando hechos como los que han realizado en estos últimos días. Ahora, diputado, en el marco de las actividades que ayer organizó la Asamblea Nacional, escuchamos a algunos dirigentes políticos, el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, hablaba de la necesidad de unidad, que este hecho tenía que llamar a la reflexión justamente a dirigentes de la oposición. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque todas las intervenciones ayer coincidían efectivamente que se trata de hechos que no distinguen, digamos, de toldas políticas, sencillamente una acción contra todos aquellos que disienten contra la actual administración. Yo quisiera su comentario, saber si, bueno, existe algún tipo de conversación, sobre todo a la luz de estos hechos, entre factores que hacen vida en la oposición para, bueno, acordar una estrategia unitaria o al menos compartida para hacer frente a lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, pero también en materia económica, social, política. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, Alejandro, yo lo he hablado contigo en varias oportunidades. Yo siempre he insistido en la necesidad de que nos mantengamos unidos, no como un fin en sí mismo, sino con la convicción de que esa unidad es la que nos va a permitir salir de esta situación en la que estamos. Para nadie es un secreto que en las últimas semanas, en los últimos días en particular, había un debate acerca de cuáles son las rutas a seguir por parte de los factores que, bueno, le hacen oposición o le hacemos oposición al gobierno, pero yo en lo personal me lamento mucho que esos debates, en lugar de darse entre nosotros mismos, en lugar de darse con altura, bueno, se lleven de entrada a los medios de comunicación y se fijen posturas ya como definitivas cuando ni siquiera se han intentado buscar los consensos. Una cosa es que tú intentes buscar un consenso, no lo logres y digas, bueno, listo, tenemos dos opiniones distintas y vamos a tratar de avanzar con cada una de ellas y luego veremos si es posible reunificarlo, pero otra cosa es que de entrada digas, esta es mi opinión y listo, pues ni siquiera doy el debate de cuál es la tuya. Pero en todo caso, este hecho, el asesinato de Fernando Albán, y esto que voy a decir, pues evidentemente hay quienes pueden malinterpretarlo o tergiversarlo, pero ayer lo decía de alguna manera el diputado Mateus, que el dolor
por el cual están pasando sus familiares, sus amigos, su partido político, tenga algún tipo, por lo menos, de consecuencia para el resto del país, que sirva de alguna manera para entender que no tiene sentido en un momento como este estar peleando, mucho menos por aspiraciones personales, por colores políticos, por intereses particulares, que en democracia serían legítimos, pero que en esta situación no tiene sentido que sigan prevaleciendo. Aquí lo que tiene que prevalecer es la necesidad de que más nunca algo como esto ocurra. Hoy hemos convocado algunas actividades, gracias a Dios, pues entre todos los factores. Hay una misa que va a ofrecer el cardenal Urosa. Luego de esa misa vamos a llevar los restos mortales del concejal Albán hasta el lugar de entierro, en una especie de procesión a la que invitamos a la ciudadanía a la que se sume. Vamos a salir desde la parroquia de la UCB y vamos a llegar hasta el cementerio del Este, pasando por Chubao, por Las Mercedes, por Bellomonte. Y bueno, nosotros quisiéramos realmente que en un momento como este entendiéramos que está en juego la vida de todos los venezolanos, no solamente de los políticos, de todos los venezolanos que no consiguen medicamentos, que no consiguen alimentos. Así que yo al menos pues comparto la necesidad de estar unidos, no para una foto, no para quedar bien con alguien, sino porque realmente es lo que necesita nuestro país, ¿no? Ahora, usted ha mencionado efectivamente la crisis que afecta a todos por igual, a este tema, las graves violaciones a derechos humanos, incluso delitos de lesa humanidad denunciados ante la Corte Penal Internacional. Hay que sumar, bueno, lo que está ocurriendo producto de la hiperinflación. Ayer el Fondo Monetario Internacional ofreció unos cálculos que se perdían de vista, pero que incluso lamentablemente se quedan cortos a la luz de las cifras que ustedes manejan en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El fondo habla de 10 millones% de inflación para el próximo año, poco más de 1.300.000% para este año. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Es una situación inédita en muchos países del mundo, con el impacto social que esto tiene y que va a tener. ¿Qué puede decirnos, diputado? Sí, no, efectivamente, la situación de Venezuela es inédita en el mundo. Es decir, las características de la crisis económica que estamos padeciendo no tienen precedentes en la historia de la humanidad, sobre todo cuando consideras que Venezuela, al menos de manera oficial, no está pasando por un conflicto bélico. Hay países que han tenido dificultades y que han debido enfrentar hiperinflaciones y cosas por el estilo, pero casi siempre eso ocurre en el medio de algún conflicto, algún desastre natural. En el caso de Venezuela, el desastre que nos trae hasta este punto es la corrupción, el empeño de promover un sistema que ha mostrado ser un fracaso en todo el mundo, es el irrespeto a las normas y a la Constitución. Bueno, esas son las razones. Es decir, aquí es muy fácil señalar a los responsables del manejo de la economía que nos han traído hasta este punto. Desde el 20 de agosto hasta la fecha, la inflación ha aumentado de manera alarmante. La inflación diaria en nuestro país es de 4%. Eso quiere decir que para el mes de septiembre solamente la inflación fue de 233%. Eso quiere decir que para final de año estamos hablando de cerca de 4 millones% de inflación, y para el año 2019 ya algunos organismos como el Fondo Monetario hablan de 10 millones. Esas son cifras que realmente se pierden en la distancia, que la gente de a pie que nos escucha a esta hora quizás no entienda o bueno, le cueste relacionar ese número con su día a día. Pero la verdad es que cuando va al mercado, que cuando va a comprar lo poco que se consigue, bueno, entiende que más allá de si es 1 millón, si es 4 millones, si es 10 millones, su sueldo cada vez le alcanza para menos, y que cada vez no consigue las cosas y las que consigue están más caras, y bueno, tiene que ir adaptándose para comer lo poco que consiga, o en muchos casos para no comer. Hoy el salario de los venezolanos vale infinitamente menos de lo que valía hace algunas semanas cuando se anunció este aumento, tomando en consideración además que se han eliminado todas las tablas salariales. Es decir, no importa si un empleado tiene un mes o tiene 20 años en la administración pública, hoy pretenden pagarle lo mismo, pero aún así ese sueldo que le están ofreciendo no le alcanza para absolutamente nada. Y yo a veces cuando me escucho a mí mismo decir esto, bueno, me preocupo porque la noticia es negativa y pareciera que el país ya está cansado de noticias negativas, pero uno no puede mentir, uno no puede dejar de decir la verdad. Ahora, así como uno dice eso, uno también puede decir hay soluciones, hay soluciones a esta crisis, es posible revertir esa situación, pero bueno, el gobierno simplemente no tiene la voluntad. Mira, María Alejandra, el 20 de agosto fue un día importante, no por el aumento que anunció Maduro,
sino porque ese día él reconoció la verdadera causa de la inflación. Aquí por mucho tiempo se especuló que la inflación era producto de una guerra económica, que si las sanciones, que si esto y lo otro, que si el dólar paralelo. Y la verdad es que ese día, el día del aumento, Maduro habló de que el problema económico era lo que lo que se llama el financiamiento monetario, es decir, que tú decretas aumentos que no están acompañados de aumento de la productividad, que no están acompañados de aumento del número de divisas a las cuales accede el país, y que solamente esos aumentos se cubren prendiendo la máquina del Banco Central de Venezuela, que imprime más dinero y que por supuesto genera más inflación. Y ellos dijeron que eso se iba a acabar, que iban a tener una disciplina prusiana, fueron los términos textuales utilizados el 20 de agosto. Y la verdad es que según las mismas cifras del Banco Central, la masa monetaria aumentó de 40 billones de bolívares a 150 billones de bolívares, es decir, casi en un factor de 3. Hoy hay 3 veces más bolívares en la calle de los que había hace un mes y 2 semanas. Entonces, bueno, cuando la gente se pregunta, ¿y por qué los precios suben tanto? ¿Será que es culpa del gerente de este automercado que tienen detenido desde hace 2 semanas? No, el gerente está detenido, la situación sigue empeorando, y por detener a otro gerente, la situación va a seguir empeorando, porque el problema fundamental está que quienes manejan la economía no saben, no quieren, no les importa resolver el problema, sino que su única prioridad es callar la disidencia y mantenerse en el poder. Gracias, diputado Juan Andrés Mejía, por atendernos, acompañarnos, dirigente de Voluntad Popular, expresando opinión acerca de estos temas, la violación reiterada de derechos humanos, este caso del concejal Fernando Albán, que ha consternado a la comunidad internacional, que ha pedido en bloque prácticamente una investigación independiente, transparente, para aclarar estos hechos y, bueno, su opinión y análisis sobre estos pronósticos del Fondo Monetario Internacional, 10 millones de inflación para 2019. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, se suma a nuestra mesa de debate Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a ti, a tu audiencia.
Pues mucho interés de conocer la opinión y análisis de nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa. Conversamos hace algunos minutos con el diputado Juan Andrés Mejía sobre estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional para este año, más de 10 millones % para el próximo año y una caída del Producto Interior Bruto que nos coloca entre los países con mayor depresión económica de la historia. ¿Qué puede comentarnos? Con mayor depresión económica, con mayor pobreza, con cada día no vislumbra absolutamente un cambio en las políticas y cada día vamos a estar peor. Creo que el Fondo Monetario Internacional siempre está por debajo de lo que realmente llegamos a hacer aquí en Venezuela en los indicadores. Es lamentable cómo vemos que lo que se hace no es para resolver. La semana pasada yo compré un cartón de huevo en 240 bolívares el viernes y ayer ya estaba en 240 medio cartón de huevo. Esa es la realidad que estamos viviendo los venezolanos, que además tienes que irlo sanqueando por todos lados porque no lo consigues en el comercio formal. Entonces ves las carnicerías cerradas, ves las ventas de charcutería cerradas, ves cómo las Santa Marías cada día están trabajando a media máquina. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo los venezolanos. O sea, no hay un cambio. Porque cuando tú emites los bonos, eso es un dinero sin producción. Es igualito que lo que está ingresando a Venezuela vía remesa. Es un ingreso sin producción. O sea, tú le estás todos los días, le inyectas dinero ¿Aló? Sí, yo le preguntaría a Cipriana Ramos cómo hacer frente a esta situación desde el sector que usted representa, estos índices de inflación, cómo recalcular los precios, pero además qué impacto ha tenido en el consumo. La escuchamos. El impacto en el consumo es que cada día consumimos menos. Cada día gastamos más, pero consumimos menos, compramos menos. Cuando te pongo el ejemplo de un cartón de huevo en 240 y medio en 240, significa que ese abasto, esa persona que compró una caja de huevo ya no puede con el mismo dinero comprar la caja. O sea, ya su reposición es el doble, como nuestra reposición será el doble. La solución no está en el sector comercio, la solución está en la producción. Y la producción es posible, como escribió Fede Nagas este fin de semana, sí y solo si se dan las garantías y se dan las condiciones para hacerlo. Las condiciones y las garantías para hacerlo no las está dando este régimen. O sea, eso es lo que la claridad meridiana nuestra es que este régimen no ha sido capaz, porque y no ha sido capaz no es porque no ha querido, no ha sido capaz no es porque no ha podido, no ha sido capaz es porque sistemáticamente el plan de la patria se ha venido aplicando. Y el plan de la patria es la destrucción del sector privado. Si te colocas en el buscador comercio, en el plan de la patria, creo que aparece 5 veces y no es precisamente para incentivar el comercio. De la transición al socialismo. Ahora, yo le preguntaría a nuestra invitada el impacto, por ejemplo, de esta política de control de precios en pleno proceso hiperinflacionario. ¿Qué sentido tiene? Además, ¿qué alcance tiene para el sector comercio? Es que nunca ha tenido sentido ni el control de precios ni el control de cambio. Ellos lo han repetido. Esto es un control político, un control social. El control de cambio sin divisas no tiene sentido. El control de precios sin productos no tiene sentido. Donde hay una producción alterna, tiene sentido un control de precios, porque yo puedo dejar de comprar algo que está muy costoso y compro lo que está controlado, que tiene menor precio. Si quieres ayudar a la población, en este caso no es así. En este caso, los huevos todos van a costar igual. En este caso, la carne toda va a costar igual. O sea, como va a costar 90 bolívares y no hay, tienes que ir a comprar, a pagar a 400 bolívares donde la consigan. ¿Quién la pueda pagar? O sea, los que se alegraron cuando dijeron que 1.800 bolívares era el salario mínimo, que para el momento era muchísimo y que cuando te entregaron
el bono de 600 era como que una maravilla, o sea, eras el millonario del momento y podías comprar mucho porque estabas comprando a un precio anterior con el bono del momento, era mucho dinero, pero ya lamentablemente ni los 600, ni los 1.800, ni todo lo que puedan dar te va a alcanzar para comprar los productos en un supermercado y mucho menos en una farmacia. Yo tengo que preguntarle a nuestra invitada, además dejo la inquietud antes de hacer una pausa para ir a publicidad, conversando con la actual presidenta de Consejo de Comercio, nos decía que más allá del impacto que ha tenido el incremento de salario unilateral decretado por el Ejecutivo Nacional, desproporcionado en su momento, pero que efectivamente producto de la inflación se ha hecho sal y agua, el tema de los impuestos ha significado un obstáculo más para el sector privado que todavía se mantiene en nuestro país. Yo quisiera el comentario de nuestra invitada al regreso de la pausa, porque la verdad es que estos ajustes anunciados en el mes de agosto han venido lamentablemente a empeorar las cosas, lejos de resolver los problemas estructurales, los problemas de fondo. Yo le dejo la inquietud y al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Forma buenos hábitos con humor. Que sean sanos, que sean activos, que sean felices. Son algunos de los deseos que como padres, amigos o miembros de familia tenemos para los niños. Para quienes somos padres, sabemos que esto inicia con su educación. Para el tema de Todo se puede, educarlos para llevar una alimentación sana, hacer ejercicio, cuidar de su cuerpo, pueden ser algunos de los objetivos. El gran detalle, especialmente a los niños y adolescentes, podría parecerles aburrido. ¿Y qué tal si a la educación le agregamos el humor? Un ambiente alegre y libre de tensiones, una influencia positiva y sensación de seguridad personal son algunos de los beneficios del humor en la vida cotidiana. Ambiente que facilita la introducción de valores. Pero un buen sentido del humor es una habilidad que los padres deben ayudar a desarrollar desde la infancia, criando no solo a niños más felices, sino que también mejor adaptados y preparados emocionalmente para el mundo de hoy. Te traje 3 tips. Enseña y comparte con los niños lo divertido de la vida diaria. ¿Cómo? Encuentra algo gracioso dentro de la cotidianidad. Enciende su creatividad. Alaba sus ocurrencias y conversa sobre ellas. Desarrollarás su capacidad de expresión. Y tal como Jaimito, tenga a la mano un chiste. Un niño que aprenda con humor no solo será un pequeño feliz, sino que estará empezando un camino a convertirse en un adulto sano y estable. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que nos ubica entre los países con mayor depresión en la historia, según datos que daba a conocer el Fondo Monetario Internacional, que efectivamente se quedan incluso por debajo de los cálculos de firmas independientes en Venezuela y la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Yo dejaba una inquietud para simplificar. Lamentablemente han venido a agravarlo, y la nueva carga tributaria, la cantidad de impuestos, esta decisión del gobierno de meter la mano en el bolsillo de todos los venezolanos, bueno, ha complicado la actividad del sector privado. ¿Qué puede comentarnos? El nivel de estrés contable en estos momentos en todas las empresas es terrible. O sea, primero tienes que tener el flujo de caja para pagar. Segundo, no puedes ingresar a los portales. Tercero, en los bancos es terrible hacer una transferencia para quienes tienen pueden hacer transferencias a los bancos que son receptores de fondos nacionales, y si no tienes que ir a la oficina porque son para los contribuyentes especiales y no todas las oficinas te reciben eso. O sea, el flujo de caja se está afectando, se incrementa, pero es que además se afecta a la empresa, pero también afecta a la inflación. Porque esos costos van a la estructura del producto. Y en cuanto a lo que es el salario, te digo que fíjate que si hay alguien que le conviene, que le interesa, que recibe el incremento del flujo monetario en el país, es el comercio. Porque mientras más dinero hay en la calle, tú mejor puedes vender. Pero el tema es que tienes más dinero en la calle con menos productos, y además tienes una inflación muy alta. Entonces eso no está beneficiando a ninguno. O sea, mientras el régimen continúe emitiendo un dinero electrónico, que es lo que está haciendo en estos momentos, pagando unos bonos que no tienen ningún respaldo, incrementando un salario que no podemos pagar, porque el tema es que no lo podemos pagar. El tema es que ahí estás viendo lo que está pasando en las conserjerías, que no pueden pagarle al trabajador residencial, y por lo tanto se están quedando sin el trabajador residencial, pero ese trabajador residencial está quedando sin su ingreso, porque no todos están recibiendo el pago que les prometió el régimen. O sea que todo lo que se ha venido desencadenando es para peor. Ayer revisábamos en la oficina el tema del flujo permanente que debemos tener para poder cumplir con esta reforma tributaria que hizo el régimen recientemente, y es cada día peor. Gracias, Cipriana Ramos, por atendernos, acompañarnos. Es presidenta de Consecomercio. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor, además decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, Ronald Balsa. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación.
Escuchaba usted, profesor, seguramente la última parte de la intervención de Cipriana Ramos y tiene que ver con el impacto de las medidas, los ajustes anunciados en el mes de agosto, cuya responsabilidad absoluta asumió Nicolás Maduro. Bueno, el impacto ha sido mucho peor de lo que se esperaba. Lejos de resolver el problema estructural, ha venido a agravarlo. Ya el Fondo Monetario Internacional habla de 10 billones% de inflación para 2019. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, lamentablemente sí era esperable que esto empeorara mucho. El presidente lo único que hizo fue repetir en unas condiciones mucho peores los anuncios que ha hecho durante los últimos 5 años, ¿no? Y que habían sido hechos también por Hugo Chávez en los años de la abundancia petrolera. Los puntos quizás claves de todo el anuncio fue el regreso a los controles de precios y de cambio, que habían sido relajados relativamente. Se hizo de modo muy explícita la orden de hacer rebajas en precios de alimentos, medicinas. Hubo incluso gerentes que fueron puestos en prisión. Bueno, al mismo tiempo se ordenó un incremento de salarios que fue sorpresivo en términos de su magnitud y del modo como iba a ser financiado, porque en el caso de las empresas, como explicaba Cipriana hace un momento, pues la duda que naturalmente podía tener cualquiera era qué actividades iban a poder cubrir esos costos salariales, que no solamente son por el pago mensual, sino por las implicaciones que eso tiene luego sobre las prestaciones y sobre toda la cantidad de pasivos laborales que las empresas deben enfrentar. La otra pregunta era, bueno, ¿cómo iba a ser el gobierno para pagarlos? Y ya el presidente había dicho que parte de la hiperinflación era consecuencia de la impresión no podemos hablar de impresión de dinero porque no hay efectivo, ¿no? O sea, de la emisión de dinero como modo de pago para los aumentos de salario bimensuales, para los bonos que el presidente estuvo entregando en lo que él llamó la carrera loca entre el capital y el trabajo, ¿no? O sea, la hiperinflación es consecuencia de esa carrera loca de la que el presidente habló el 17 de agosto. Nosotros podemos ver que lo único que hizo el presidente fue anunciar que iba a seguir en lo mismo, y a eso sumó algunos anuncios que también eran preocupantes. Algunos creyeron que al eliminarse la ley del régimen cambiario iba a desaparecer el control de cambio y eso iba a tener algún efecto mágico sobre la economía. Ciertamente no. El anuncio los mantuvo durante un mes, más de un mes, sin un convenio cambiario que hiciera referencia a una nueva organización del mercado de divisas, y luego ese convenio cambiario fue anulado con el anuncio de la primera subasta del DICOM, ¿no? O sea, en principio lo que tenemos es un sistema en el que los mismos problemas de antes han sido agravados, y una de las medidas que podía contribuir bien organizada y bien preparada, que era el aumento en el precio de la gasolina, efectivamente no se ha hecho, y en las condiciones en las que el presidente lo anunció, pues es mejor que no se haya hecho, ¿no? Porque esos recursos no iban a ir al presupuesto, porque PDVSA no iba a pagar impuestos. El supuesto bono que se le iba a entregar a la población iba a ser un racionamiento que solamente se le iba a dirigir no a quien tuviera carnet de la patria, sino a quien tuviera carnet de la patria y carro, y eso iba a dejar al resto de la población en un estado de absoluta vulnerabilidad, como en este momento se encuentra. Así que lo que el presidente ha ido haciendo es identificando los problemas, no resolviéndolos y quebrando las llaves con las que se pueden resolver algunos rápidamente. Es interesante lo que menciona nuestro invitado acerca de quién es el responsable de este proceso hiperinflacionario, y quisiera explicarlo con claridad, profesor, porque todavía hay ciudadanos que compran el discurso del gobierno, hablando del tema de la guerra económica, de la especulación, que, por cierto, contrasta con el reconocimiento que hacía el propio Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, al momento de anunciar las medidas sobre la necesidad de llevar las cuentas al déficit cero. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, lo del déficit cero es un reconocimiento claro de que el presidente estuvo hablando con algún economista que en algún momento utilizó expresiones como esas, ¿no? Pero lamentablemente no basta con que él lo diga para que todos podamos confiar en que las medidas van en esa dirección. El presidente debió inmediatamente presentar un presupuesto para la nación. O sea, debió decir, vamos a tener el déficit cero, vamos a aumentar los impuestos sobre la renta y el IVA, y vamos a aumentar el precio de la gasolina, y vamos a poner un impuesto al déficit bancario.
bancario, al débito bancario, perdón, aunque PDVSA no va a pagar impuestos, nosotros vamos a conseguir un préstamo en China y el presupuesto es este. Y con eso vamos a financiar todos los bonos que le vamos a dar a la gente, vamos a financiar los aumentos de salario, vamos a pagarle a las empresas que no, y el presupuesto es este. Y eso lo vamos a ir pagando de aquí hasta allá y tenemos toda una cantidad de proyectos de inversión en marcha y el presupuesto es este. O sea, y debió haberlo puesto a la disposición de todos para que viéramos que eso conducía a un déficit cero en algún momento. Y cuando el presidente dice vamos a hablar con China para que colabore con PDVSA, bueno, el presupuesto es este. Y por eso PDVSA no va a necesitar que el Banco Central de Venezuela siga dándole dinero, que es lo que está generando la hiperinflación. Si el presidente hubiera hecho eso, uno pudiera decir, bueno, sí, el déficit va a ser cero en algún momento, o decir, no lo va a hacer, pero uno discute sobre el presupuesto y no sobre una cadena presidencial. Por otro lado, hay muchos venezolanos que piensan, ciertamente, estén con el gobierno o no, que quien le vende es quien le roba. Esa es la expresión que muchas veces tienen en su cabeza. Piensan que hay que controlar los precios porque hay especulación y no se dan cuenta que también ellos quieren que les aumenten el salario. O sea, que ellos piensan que su trabajo vale más de lo que están recibiendo y que ellos quisieran que por lo que están ofreciendo, pues como esfuerzo y como dedicación a lo que hacen, ellos puedan comprar lo que tienen delante. Ahí la pregunta es por qué no les aumentan el salario. Si uno pudiera decir, no, porque está controlado, porque el gobierno está decidiendo a quién se le pague y a quién no, y está evitando la aparición de nuevos empleadores que puedan cumplir con las tareas que se les están asignando, porque no son voluntariamente aceptadas. Lamentablemente, mientras queda menos que vender, menos lo pueden pagar, y esas personas que lo pueden pagar son las que sostienen esos negocios funcionando hasta que esos negocios simplemente desaparecen y nadie puede comprar nada, sino incluso los que directamente, porque tienen algún familiar en el exterior, consiguen que les manden las cosas de afuera, y afuera se pagan en dólares, o se pagan en pesos, o se pagan en euros, y no todo el mundo en Europa puede pagar las medicinas, no todo el mundo en los Estados Unidos lo puede hacer. O sea, el problema es mucho más complejo que decir que el señor del abasto o el señor del autobús, que es el que me está llevando de un sitio a otro, me está robando porque no entiende que yo no tengo dinero. O sea, no podemos seguir pensando en nuestro país que el que nos vende es el que nos roba. O sea, si estamos en una situación en la que necesitamos un servicio o un bien y no se produce lo suficiente y se producen condiciones cada día más adversas, pues la responsabilidad la tiene quien está generando el ruido que nos impide a todos poder producir en las mejores condiciones y tener la creatividad necesaria y la innovación necesaria para tener nuevos productos. Y la responsabilidad es del gobierno. Profesor, cuando leíamos estas cifras del Fondo Monetario Internacional, que insistimos, lamentablemente se quedan rezagadas a la luz de los cálculos internos que hacen analistas, firmas de inversión en nuestro país, bueno, pensábamos en el impacto social, porque, bueno, uno lee 10% de inflación, una caída del Producto Interior Bruto de 37% en los últimos años, y, bueno, a lo mejor es un número más, pero esto se traduce en un impacto durísimo para la vida de los venezolanos. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Sí, en el 2017, según ENCOVI, la pobreza superó 80%. Yo no me puedo imaginar cuáles van a ser los escenarios producto de esta situación. ¿Qué puede decirnos? Bueno, la ENCOVI ha medido la pobreza de ingreso y bueno, podemos suponer que ese porcentaje, por espantoso que pueda parecer, terminará subiendo en la próxima medición, porque la ENCOVI hizo su último trabajo de recopilación de información antes de noviembre, que fue cuando la inflación superó el 50%, o sea, cuando entramos en la hiperinflación. El problema con la inflación de ingresos es que sí, efectivamente tiene un efecto muy duro sobre la población en el momento, efectos que a veces pueden ser terriblemente trágicos por el momento en el que ocurren en un momento de enfermedad, en un momento de accidente, o sea, esa pérdida del ingreso puede tener efectos permanentes. Pero la pobreza de ingresos es solamente una parte de la pobreza. Hay una pobreza que es la que puede todavía tener efectos mayores porque va avanzando en el tiempo, que tiene que ver más con la pobreza de activos. O sea, cuando las personas empiezan a tener que vender lo que tienen, muchas veces mal vendido, no pueden tener repuestos para sus carros, no pueden arreglar las tuberías de sus casas, no pueden mantener a sus hijos en el colegio, no pueden alimentar a sus hijos. O
sea, fíjate que voy desde hace algunos años las preguntas que muchos venezolanos se hacían era cómo quedó el dólar viajero, o sea, cómo voy a hacer yo para salir del país. Ahorita el problema es cómo voy a hacer yo para alimentar a los hijos. O sea, el problema de empobrecimiento es cada vez más grave y las consecuencias las vemos cada vez más cerca, además. O sea, el rayo, como quien dice, cae cada vez más cerca de quien se preocupaba solamente por el cupo Cadivi para viajar. El problema justamente de la situación en la que estamos es que el efecto de la hiperinflación termina siendo desigual, porque hay quienes o se protegen o pueden escapar simplemente del problema. O sea, quienes migran tratan de escapar del problema, lamentablemente se consiguen con otros. O sea, porque salir de Venezuela para Brasil o para Panamá o para Ecuador, parece que para muchos de los nacionales de allá están saturados de venezolanos, implica exponerse también a la explotación que se puede sufrir, a la xenofobia. O sea, son problemas que tenemos dentro y fuera de Venezuela, que a veces se subestiman los problemas que se pueden tener afuera. Pero este proceso hiperinflacionario genera efectos desiguales sobre la población que son mucho peores sobre algunos venezolanos y residentes en nuestro país, no venezolanos que viven aquí, que son mucho peores que en otros. Lo peor del caso es que esto se puede evitar, o sea, esto no tenía que pasar. O sea, nosotros, el año pasado, el Fondo Monetario pronosticaba 1.000.000% de inflación y era sorprendente para muchos, se parecía que no se podía vivir con eso. Obviamente muchos no pudieron sobrevivir a eso, pero ese 1.000.000% nos tiene todavía en estas condiciones en las que podría evitarse un 10 millones %. Y el gobierno no lo está haciendo. Al hablar del petro lo que hace es generar un ruido innecesario, unas preocupaciones mayores. Al decir que a la universidad se le va a pagar con petros algo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué con algo que no existe? ¿Por qué yo tengo que recibir algo para comprar solo lo que el gobierno vaya a vender en petro? Porque yo no puedo pensar que a los venezolanos se les debe crear las oportunidades para que ellos mismos generen dólares y que esos dólares les permitan comprar afuera y tener su moneda, que es el bolívar, sin que haya un petro por ahí que esté haciendo ruido, pues porque el petro no hace nada, no hace ninguna falta para nosotros salir de una hiperinflación. Yo le respondería, profesor, porque este es el modelo que el gobierno se ha empeñado en imponer en nuestro país. Gracias por atendernos, acompañarnos. El profesor Ronald Balsa es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Católica. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.